La historia comienza con una escena impactante. Un hombre adinerado, Héctor, se encuentra solo en su opulenta mansión, hojeando un álbum de fotografías antiguas. Cada imagen le revela momentos perdidos por su orgullo y arrogancia, instantes irrepetibles que se han esfumado en el tiempo. Entre las fotografías destaca una imagen de su exesposa, Sofía, quien sonríe con una mirada llena de dulzura y misterio, una mirada que Héctor no veía desde hace años. A medida que pasa las páginas, un sentimiento de vacío inaguantable invade su alma, mientras su mente se resiste a aceptar la dura realidad de sus errores. La magnificencia de su entorno contrasta con la oscuridad de su interior, sumido en recuerdos que lo atormentan y le recuerdan lo que perdió. De repente, el destino interviene de forma inesperada. Una noticia insólita se cierne sobre él. Al pasear por el parque, divisa a Sofía acompañada de 3 niños que guardan un sorprendente parecido. El impacto inicial se transforma rápidamente en una mezcla de asombro, curiosidad y creciente arrepentimiento. Preguntas sin respuesta invaden su mente. ¿Qué sucedió durante los años de separación? ¿Cómo es posible que Sofía tenga 3 hijos cuando siempre creyó que era infértil? Estos interrogantes lo impulsan a embarcarse en una búsqueda por descubrir la verdad oculta tras los años de desencuentros y silencios. Con el corazón en un puño, Héctor se sumerge en un torbellino de emociones que lo obligan a replantearse el pasado y sus decisiones. El ambiente se tiñe de incertidumbre y en ese instante una invitación sutil resuena en el aire. Si deseas conocer cómo se desenvuelve esta historia llena de pasión, traición y redención, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ni un solo giro del destino. El eco de ese instante mágico perdurará en su alma. Héctor se sentó en la sala de su antigua mansión, rodeado de sombras y silencios que parecían murmurar secretos del ayer. Con cada suspiro, su mente lo transportaba a tiempos en que Sofía, con su risa contagiosa y mirada de ternura, iluminaba sus días. Aquellos momentos de felicidad y complicidad se entrelazaban en su memoria, formando un tapiz de recuerdos dorados que ahora se teñían de melancolía. Cada rincón de la mansión parecía guardar vestigios de una época en que el amor y la esperanza florecían sin reservas. Sin embargo, aquella felicidad se vio empañada por una sombra inesperada, el diagnóstico de infertilidad que irrumpió en sus vidas. La noticia llegó como un traspaso de frío en medio del calor veraniego, y en lugar de unirlos en una lucha conjunta, sembró la discordia. Héctor, atrapado entre su orgullo y la incredulidad, se negó a reconocer la posibilidad de un error en sus convicciones. En lugar de buscar respuestas juntos, se enfrascó en discusiones y silencios que poco a poco erosionaron el vínculo que una vez los unió. Sofía, sintiéndose cada vez más sola y herida, comenzó a distanciarse, buscando refugio en la soledad de sus propios pensamientos. En la quietud de las noches interminables, Héctor revivía cada palabra no dicha y cada gesto de amor malinterpretado. El paso del tiempo solo había intensificado el dolor de haber perdido lo que jamás podría recuperar. Con el corazón encogido, se preguntaba si su firmeza había sido en realidad una ceguera obstinada que impidió ver las señales de Sofía. La duda, lenta pero persistente, se instaló en su mente como una sombra que amenazaba con desmoronar las ruinas de lo que alguna vez fue un amor inquebrantable. Cada recuerdo, aunque doloroso, revelaba la posibilidad de que él hubiera interpretado mal los silencios y las miradas perdidas de Sofía. El eco de aquellos días se mezclaba con el silencio abrumador de una verdad no confrontada, abriendo paso a un arrepentimiento que comenzaba a germinar. La imagen de Sofía, antes luminosa y llena de vida, ahora se transformaba en un recordatorio constante de lo que se había perdido. Mientras la noche se adentraba en la soledad de la mansión, Héctor cerraba los ojos intentando acallar las voces del pasado. En ese instante, una mezcla de nostalgia y remordimiento lo invadía, obligándolo a cuestionar cada decisión tomada en aquel fatídico momento. El recuerdo de su propia ceguera se hacía más presente con cada lágrima derramada en silencio. Así, en la penumbra de una noche interminable, Héctor se encontraba al borde de comprender que su error residía en no haber escuchado el latido sincero del amor verdadero.
La tormenta interna rugía en su interior, marcando el inicio de una reflexión que podría, quizá, reescribir el curso de su destino. Entre los escombros de un amor desvanecido, se abría la posibilidad de redescubrir lo que realmente importaba. Aunque el camino estuviera lleno de espinas, la fragilidad de sus certezas se hacía patente en cada pensamiento. Y en el silencio de la noche, Héctor empezó a vislumbrar una luz tenue que sugería el inicio de una transformación inevitable. Consciente de la magnitud de su error, se prometió a sí mismo no volver a dejar que el orgullo nublara su juicio, aunque el camino hacia la redención pareciera incierto. El pasado, con sus luces y sombras, seguía resonando en cada rincón de su ser, recordándole que solo a través del reconocimiento de sus errores se podía encontrar la verdadera paz. Con el amanecer, Héctor comprendió que, aunque el pasado era inmutable, aún podía aprender valiosas lecciones y transformar su futuro. Héctor salió de su mansión con el corazón agitado, impulsado por una mezcla de nostalgia y ansiedad. Caminaba por el parque, donde el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, y cada paso le recordaba lo irrecuperable del tiempo perdido. De repente, al girar en una esquina, sus ojos se posaron en una escena que lo dejó sin aliento. Sofía estaba sentada en un banco, acompañada de 3 niños que jugaban alegremente a su alrededor. La imagen parecía sacada de un sueño, pero la realidad se imponía con la fuerza de un golpe inesperado. Héctor se acercó con cautela, sintiendo cómo cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La mirada de Sofía, fría y distante, le dio la bienvenida sin palabras. Sus ojos, una vez llenos de ternura, ahora reflejaban una determinación férrea y una tristeza contenida. Los 3 niños, ajenos a la tensión que impregnaba el ambiente, reían y corrían, llenando el aire con la inocencia de una vida nueva. Sin embargo, para Héctor, aquella escena era un recordatorio doloroso de lo que había perdido y del abismo de emociones que aún lo separaba de su pasado. Detenido a pocos metros, Héctor quiso acercarse aún más, pero fue interrumpido por el repentino gesto de uno de los pequeños. El niño se lanzó hacia él con un abrazo espontáneo, desarmando momentáneamente la barrera emocional que había erigido Sofía. Aquel acto inocente contrastaba con la rigidez de la situación, y aunque Héctor sintió un atisbo de consuelo, también fue consciente de la distancia insalvable que existía entre ellos. Sofía, con la serenidad de quien ha sufrido y aprendido, lo observó en silencio, negándose a entablar cualquier conversación que pudiera reavivar viejos recuerdos. La sorpresa y el desconcierto se mezclaron en la mente de Héctor. ¿Cómo era posible que aquella mujer, que una vez fue su refugio, ahora se mostrara tan inaccesible? La presencia de los niños, emblema de una vida que él creía inalcanzable, despertaba en él preguntas y dudas que lo empujaban a investigar más a fondo el enigmático curso de la vida de Sofía. Cada gesto, cada mirada, parecía contar una historia oculta, y el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. El ambiente del parque se volvió cómplice de su incertidumbre. Las hojas que caían suavemente al suelo, el murmullo distante de conversaciones y el eco de las risas infantiles creaban una atmósfera casi mágica, en la que el pasado y el presente se entrelazaban en un delicado equilibrio. Héctor, con el rostro marcado por la mezcla de arrepentimiento y anhelo, decidió que no podía ignorar la señal que el destino le estaba ofreciendo. Ese encuentro, tan fugaz y a la vez tan revelador, encendía en él la determinación de descubrir la verdad oculta tras los años de separación. Mientras el sol se despedía en el horizonte, dejando tras de sí una estela de luces y sombras, Héctor se retiró lentamente del lugar. Sin embargo, en su interior, la semilla de la curiosidad ya había germinado con fuerza. La imagen de Sofía, envuelta en una melancolía distante y rodeada de la alegría de sus hijos, se quedó grabada en su mente, impulsándolo a seguir el rastro de aquello que había quedado sin resolver. Con cada paso, la duda se transformaba en la firme convicción de que debía enfrentar su pasado para poder entender el presente y tal vez redimir lo que una vez se perdió. Cada uno de esos momentos se grababa en su alma, impulsándolo a caminar hacia un destino incierto, pero lleno de promesas. Héctor siguió, decidido, hacia la verdad. Héctor no pudo dormir esa noche.
Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Sofía con los 3 niños. Todo en aquella escena le resultaba un enigma sin resolver. La línea del tiempo no encajaba. El cálculo era simple. Si los niños tenían alrededor de 4 años, significaba que Sofía los había tenido poco después de su separación. Pero, ¿cómo? Él siempre creyó que la infertilidad había sido el muro infranqueable entre ellos. El peso de la incertidumbre se volvió insoportable. Con el primer rayo de sol, tomó su teléfono y marcó el número de Marco, un viejo amigo en común con Sofía. Si alguien tenía información sobre su vida después de la separación, era él. «Héctor, vaya, no esperaba tu llamada. ¿A qué debo el honor?» La voz de Marco sonaba sorprendida, con un tono de ironía apenas disimulado. «Necesito hablar contigo. Es sobre Sofía». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, Marco suspiró. «Nos vemos en el café de siempre. En media hora». Héctor llegó al café antes de la hora acordada. Su impaciencia no le permitió esperar sentado, así que permaneció de pie, observando por la ventana cómo la gente pasaba. Apenas vio a Marco entrar, lo abordó de inmediato. «Dime todo lo que sabes». «Vaya, ni un hola. Sigue siendo el mismo de siempre», respondió Marco, con una media sonrisa mientras tomaba asiento. Héctor no tenía tiempo para cortesías. «Vi a Sofía ayer, con 3 niños. Explícame eso». Marco levantó una ceja y bebió un sorbo de café antes de hablar. «Sofía se casó otra vez, Héctor. Hace años. Se alejó de todo lo que la ataba al pasado. Y sí, tuvo hijos». Héctor sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. «Eso es imposible». Las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. Marco lo observó con una mezcla de incredulidad y lástima. «¿Por qué es imposible, Héctor? ¿Porque tú creíste que ella nunca podría tener hijos? ¿O porque no soportas la idea de que logró ser feliz sin ti?» La pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada. Héctor cerró los puños sobre la mesa. No podía negar que su orgullo estaba herido, pero algo dentro de él le decía que Marco no le estaba contando todo. «Dime la verdad», insistió con la voz más baja pero cargada de intensidad. «¿Cómo es posible que haya tenido hijos tan rápido?» Marco vaciló. Apartó la mirada un instante y luego se inclinó hacia él. «No sé todos los detalles, pero hay algo que nunca entendí. Cuando Sofía y su esposo tuvieron a los niños, muchos se sorprendieron. El tiempo entre su boda y el nacimiento fue demasiado corto». Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?» Marco se encogió de hombros. «Solo te digo lo que sé. Tal vez deberías buscar respuestas en otro lado». Héctor se quedó en silencio, con la mirada clavada en su taza de café. Algo no cuadraba, y ahora más que nunca, estaba decidido a descubrir la verdad. La revelación de Marco dejó a Héctor con más preguntas que respuestas. No podía ignorar la duda que se había instalado en su mente. ¿Había algo más en la historia de Sofía que nadie le había contado? Si los niños habían nacido tan poco tiempo después de su separación, ¿podía ser posible que...? No. Era una locura. Pero la incertidumbre era un veneno que no lo dejaba en paz. Si había una persona que podía darle respuestas concretas, era el doctor Enrique, el antiguo médico de Sofía. Héctor recordaba haberlo conocido cuando aún estaban casados, cuando los problemas de infertilidad comenzaron a empañar su relación. Aunque en ese momento él se negó a someterse a exámenes, Enrique fue el encargado de tratar a Sofía y de explicarle las posibles causas de su imposibilidad de concebir. Esa tarde, impulsado por la necesidad de respuestas, se dirigió a la clínica privada donde solía trabajar el doctor. No estaba seguro de si aún ejercía allí, pero tenía que intentarlo. «Buenos días, busco al doctor Enrique», preguntó en recepción tratando de mantener la calma. La recepcionista le sonrió cortésmente y consultó en su sistema. «El doctor tiene pacientes en este momento. ¿Desea agendar una cita?» «Es algo urgente. ¿Podría decirle que Héctor Ramírez necesita hablar con él?» La recepcionista asintió y se levantó para avisarle al médico. Héctor esperó, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Minutos después, la puerta del consultorio se abrió y un hombre mayor, de cabello entrecano y expresión serena, salió a recibirlo. «Héctor, ¿cuánto tiempo?» «Doctor, necesito hablar con usted. Es sobre Sofía».
Enrique frunció el ceño, pero lo invitó a pasar a su consultorio. Una vez dentro, Héctor fue directo al grano. Necesito saber la verdad. Sofía tuvo hijos. 3. Poco después de que nos separamos. El doctor asintió lentamente. Lo sé. Héctor se inclinó hacia adelante. Siempre creí que ella no podía tener hijos. Pensé que era infértil. Enrique lo observó en silencio por unos segundos. Luego suspiró y apoyó las manos sobre el escritorio. Héctor, ¿alguna vez te hiciste un examen de fertilidad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor sintió un nudo en la garganta. No, admitió casi en un susurro. El doctor asintió con solemnidad. Cuando Sofía acudió a mí para hacerse estudios, los resultados no indicaban que ella tuviera problemas para concebir. Sus exámenes eran normales, pero tú nunca quisiste hacerte uno. Héctor sintió cómo el peso de aquellas palabras caía sobre él como una avalancha. ¿Está diciendo que el problema era yo? Enrique lo miró con comprensión. No puedo afirmarlo sin pruebas, pero los años que atendí a Sofía me dieron suficientes indicios para creer que su infertilidad nunca fue el problema real. Héctor se llevó una mano a la frente, sintiendo el mundo girar a su alrededor. ¿Había sido él el causante de toda su desgracia? ¿De la soledad de Sofía? ¿Del distanciamiento? Todo ese tiempo, él creyó que ella era la que no podía tener hijos, y su orgullo le impidió siquiera considerar otra posibilidad. Y ahora la realidad lo golpeaba con una verdad devastadora. Él la había abandonado por algo que, probablemente, había sido su propia culpa. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. La habitación se sentía cada vez más pequeña. Su respiración se volvió pesada. El doctor Enrique le dio un momento para procesarlo antes de decir: Héctor, no puedes cambiar el pasado, pero aún puedes decidir qué hacer con lo que acabas de descubrir. Héctor no respondió. Ni siquiera sabía qué hacer con la verdad que acababa de conocer. El camino de regreso a casa fue un tormento. Héctor conducía sin realmente ver la carretera, su mente atrapada en una vorágine de pensamientos. Todo en su vida había girado en torno a su orgullo, a su ego, a su necesidad de tener el control. Pero ahora, la verdad se erguía frente a él como un espejo cruel. Él había sido el problema. Su arrogancia le impidió someterse a un simple examen. Su orgullo lo llevó a culpar a Sofía, y su frialdad terminó por alejarla para siempre. Aparcó el auto en la entrada de su mansión y permaneció un largo rato en el asiento, con la mirada clavada en el volante. La opulencia de su hogar, que antes le había parecido un símbolo de éxito, ahora le resultaba fría y vacía. Salió del vehículo con pasos pesados y entró en la casa, sintiendo cómo el silencio lo envolvía como un manto de soledad. Se dejó caer en un sillón de la sala y cubrió su rostro con las manos. Los recuerdos golpeaban su mente sin tregua. No entiendo por qué te alejas de mí, había dicho Sofía en sus últimos meses juntos. No quiero hablar de esto otra vez, respondió él con frialdad. Pero Héctor, ¿por qué no te haces un examen? Tal vez haya algo que podamos hacer. ¿Me estás insinuando que yo soy el problema? No estoy diciendo eso. Solo quiero que busquemos una solución juntos. La solución es aceptar la realidad, gritó él golpeando la mesa. No podemos tener hijos y punto. El dolor en los ojos de Sofía en aquel momento ahora lo perseguía como un fantasma. Había elegido el orgullo sobre el amor, la negación sobre la posibilidad de enfrentar la verdad, y la había perdido. Se puso de pie de golpe y caminó hasta la biblioteca, donde guardaba el álbum de fotos que había visto días atrás. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió, pasando las páginas con desesperación. Allí estaba ella, sonriendo en fotografías de viajes, celebraciones y momentos que ahora parecían de otra vida. Y luego, la última foto juntos. Sofía con una mirada apagada, sosteniendo su mano en lo que parecía una súplica silenciosa. Lanzó el álbum sobre la mesa con frustración. La culpa era un veneno que se esparcía por su cuerpo, consumiéndolo. De repente, su mirada se fijó en la copa de vino que descansaba en la mesa. Sin pensarlo dos veces, la tomó y bebió de un solo trago. Luego, otra y otra. Pero ni el alcohol podía calmar el caos en su mente.
Se dejó caer en el sofá, mirando el techo. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente solo. No solo en su casa, sino en su alma. Todo lo que había construido, toda la riqueza que había acumulado, de nada servía ahora, porque había perdido lo único que realmente importaba. El orgullo lo había llevado a lo más alto, pero también lo había condenado a la ruina. La pregunta era, ¿había algo que pudiera hacer ahora? ¿O su destino estaba sellado en la sombra del arrepentimiento? El amanecer lo encontró en el mismo lugar donde había caído la noche anterior, hundido en el sofá con una copa vacía a su lado y el álbum de fotos aún abierto sobre la mesa. Pero el alcohol no había logrado mitigar el peso de su culpa. Si acaso solo la había hecho más clara. Se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso como si nada hubiera cambiado, como si el tormento en su interior no tuviera importancia para nadie más. Pero eso no era cierto. Había una persona para quien él todavía podía significar algo: Sofía. No podía seguir sumido en la autocompasión. Necesitaba verla de nuevo, hablar con ella, explicarle todo, aunque fuera solo para pedirle perdón. Esa misma mañana se vistió con prisa y salió rumbo al parque, con la esperanza de encontrarla en el mismo lugar. Pero cuando llegó, el banco donde la había visto días atrás estaba vacío. Esperó, miró a su alrededor, buscando en cada rostro la figura familiar de Sofía, pero ella no estaba. Solo el murmullo de las hojas y la risa de otros niños jugando llenaban el aire. Estaba por darse por vencido cuando escuchó un grito infantil de angustia. Su mirada se giró de inmediato hacia un grupo de niños jugando cerca de un área de juegos. Y entonces lo vio. Uno de los niños, uno de los 3 pequeños que había visto con Sofía, yacía en el suelo con el rostro pálido y los labios entreabiertos, respirando con dificultad. ¡Mamá!, gritó uno de los otros niños. ¡Luis no puede respirar! Héctor sintió cómo la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Sin pensar, corrió hacia el niño mientras otras personas también se acercaban. Sofía llegó en cuestión de segundos, con el rostro desencajado. ¡Luis!, exclamó, arrodillándose junto al niño. Héctor se detuvo en seco al verla. Sus ojos reflejaban pánico, desesperación. Era una madre aterrada por su hijo. Sin embargo, Luis parecía estar cada vez peor. Su pequeña mano se aferró al brazo de Sofía, pero su respiración se volvía más superficial. «Hay que llevarlo al hospital», dijo Héctor sin dudar. Sofía levantó la vista y por primera vez en años, su mirada no fue fría ni distante. Fue una mezcla de sorpresa y urgencia, como si hasta ese momento se hubiera dado cuenta de su presencia. «Mi coche está cerca», continuó él. «Vamos». Sin cuestionarlo, Sofía tomó a Luis en brazos y corrió con él hacia el auto de Héctor. Subieron de inmediato y, en cuestión de segundos, arrancó con dirección al hospital más cercano. El silencio dentro del auto estaba cargado de miedo. Sofía sostenía la cabeza de Luis contra su pecho, murmurando palabras de aliento entre sollozos. Héctor mantenía la vista fija en la carretera, acelerando todo lo que podía sin perder el control. «Por favor, aguanta, mi amor», susurraba Sofía. Héctor apretó el volante. Algo en su interior se rompió al ver el dolor en ella, al sentir la fragilidad de aquella vida en peligro. En ese momento comprendió algo con absoluta claridad. Si alguna vez había querido redimirse, si de verdad quería demostrar que era un hombre diferente, este era el momento. Ese niño, su vida, era lo único que importaba ahora. Y Héctor no iba a permitir que lo perdieran. El hospital apareció en el horizonte como un faro en medio de la desesperación. Héctor pisó el acelerador, ignorando el sonido de las bocinas y las luces rojas que dejaba atrás. Cada segundo contaba. Cuando finalmente llegaron a la entrada de urgencias, Héctor frenó de golpe. Antes de que pudiera salir del auto, Sofía ya había abierto la puerta y corría con Luis en brazos. «¡Necesitamos ayuda!», gritó, su voz temblorosa por el miedo. 2 enfermeros corrieron a su encuentro y tomaron al niño de inmediato, colocándolo en una camilla. En cuestión de segundos, Luis desapareció tras las puertas del área de urgencias, dejando tras de sí un vacío insoportable. Sofía se quedó en el centro del pasillo, inmóvil, con los brazos aún en el aire como si su hijo siguiera en ellos. Sus labios temblaban,
Sus ojos estaban inundados de lágrimas que se negaban a caer. Héctor la observó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera darle consuelo, pero ¿qué palabras podían aliviar el dolor de una madre que teme perder a su hijo? Se acercó con cautela, pero antes de que pudiera hablar, Sofía se giró hacia él con los ojos llenos de rabia y desesperación. ¿Por qué estás aquí, Héctor? Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una mezcla de ira y dolor. ¿Por qué ahora? Héctor sostuvo su mirada, sin huir de la pregunta. Porque tenía que estarlo. Sofía apretó los puños y bajó la vista temblando. No sé qué estás buscando, pero no te atrevas a usar esto como una forma de volver a mi vida. No estoy aquí por mí, Sofía. Estoy aquí por Luis. Ella cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Héctor sintió una punzada en el pecho al verla tan vulnerable. Pero antes de que pudiera decir algo más, un médico salió de urgencias. ¿La madre de Luis Ramírez? Sofía y Héctor se giraron al mismo tiempo. «Yo», dijo ella de inmediato dando un paso al frente. El médico miró la tabla en sus manos y suspiró. «Lo estabilizamos, pero fue un ataque severo. Parece ser una reacción alérgica grave. ¿Sabían que era alérgico a algo?» Sofía negó con la cabeza, cubriéndose la boca con la mano. «No, nunca le había pasado algo así. Por suerte llegó a tiempo. Su respiración se estaba cerrando, pero logramos revertirlo. Tendremos que hacerle estudios para determinar la causa exacta». Sofía asintió frenéticamente. «¿Puedo verlo?» «Todavía está bajo observación, pero en unos minutos la dejaremos pasar». Cuando el médico se marchó, Sofía dejó escapar el aire que había estado conteniendo y se cubrió el rostro con ambas manos. Su cuerpo temblaba. Sin pensarlo, Héctor dio un paso adelante y colocó una mano en su hombro. Sintió como ella se tensaba al principio, pero luego, poco a poco, su cuerpo se relajó. No dijo nada, no era necesario. Se quedaron en silencio, unidos por el miedo y el alivio. Y aunque el resentimiento aún pesaba en el aire, por primera vez en años, Sofía no lo apartó de su lado. La espera en el hospital se hizo eterna. Sofía permanecía de pie, con los brazos cruzados sobre su pecho, su mirada fija en la puerta que la separaba de su hijo. Héctor estaba a su lado, en silencio, sin saber si su presencia era bienvenida o simplemente tolerada. Finalmente, la enfermera salió y le permitió a Sofía entrar. Héctor se quedó atrás, pero cuando ella cruzó la puerta, se detuvo por un instante y lo miró. «Si quieres, puedes venir». Era apenas un murmullo, pero fue suficiente. Héctor la siguió con el corazón latiendo fuerte. Cuando entró a la habitación, vio a Luis en la cama, con un suero conectado a su brazo y su pequeño pecho subiendo y bajando, con una respiración más tranquila. Parecía frágil, pero estable. Sofía se sentó a su lado y le tomó la mano con delicadeza. «Hola, mi amor. Mamá está aquí». Luis abrió los ojos poco a poco y sonrió débilmente. «Mami». Sofía dejó escapar un sollozo y besó su frente. Héctor, desde el otro lado de la cama, observaba la escena con una extraña sensación de calidez y anhelo. Algo en esa imagen le resultaba demasiado íntimo, demasiado hermoso y demasiado ajeno. Entonces Luis giró la cabeza y lo vio. «¿Tú me trajiste aquí?» Héctor sintió un nudo en la garganta. «Sí, pequeño». El niño parpadeó con curiosidad y luego sonrió. «Gracias». Héctor sintió algo dentro de él romperse. Fue en ese instante cuando lo comprendió. Él había pasado toda su vida buscando llenar su vacío con riqueza, éxito y poder, sin darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en momentos como este, en una sonrisa sincera, en un simple «gracias» dicho desde el corazón. Sofía acarició el cabello de Luis y luego miró a Héctor con expresión indecisa. «No sé qué buscas con todo esto, pero lo que hiciste por él, no lo olvidaré». Héctor sostuvo su mirada. «No busco nada, Sofía. Solo quiero hacer lo correcto». Ella bajó la vista, como si intentara procesar sus palabras. El silencio se prolongó hasta que la voz suave de Luis lo rompió. «Mami, ¿Dios me ayudó?» Sofía sonrió y le acarició la mejilla. «Sí, mi amor. Siempre te cuida». Luis se giró hacia Héctor con ojos grandes y curiosos. «¿Tú crees en Dios?»
Héctor se quedó sin palabras. No esperaba esa pregunta. Durante años había creído solo en el poder del dinero, en la lógica, en el control. Pero en este momento, viendo a ese niño que casi había perdido la vida y que ahora lo miraba con tanta confianza, sintió que algo dentro de él cambiaba. No lo sé, admitió en voz baja, pero hoy vi algo que no puedo explicar. Luis sonrió. Entonces, tal vez Dios te ayudó también. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Sofía, quien observaba la escena en silencio, con una expresión que él no lograba descifrar. Por primera vez en años, sintió que su corazón comenzaba a abrirse a algo más grande que él mismo. Algo que no podía comprar ni controlar. Tal vez, después de todo, aún tenía una oportunidad de cambiar. Los días siguientes pasaron como un susurro. Luis fue dado de alta con una lista de precauciones y exámenes pendientes, pero estaba fuera de peligro. Héctor no volvió a insistir en buscar a Sofía, respetando el límite que ella había impuesto con su silencio. Sin embargo, algo dentro de él ya había cambiado. No podía volver a su vida como si nada hubiera pasado. De pie en la terraza de su mansión, con la vista perdida en la ciudad iluminada, comprendió que su riqueza no significaba nada si no tenía un propósito. Toda su vida había estado rodeado de lujos, pero en su interior siempre había existido un vacío que jamás pudo llenar. Hasta ahora, sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y marcó el número de Marco. ¿Sigues en contacto con los centros comunitarios de la ciudad?, preguntó sin preámbulos cuando su amigo respondió. Sí, ¿por qué? Necesito hacer algo real. Marco guardó silencio por un momento. ¿Héctor Ramírez queriendo ayudar? Eso sí que es nuevo. No es broma, Marco. Necesito hacerlo. Su amigo pareció percibir la seriedad en su voz y le dio una dirección. Ven mañana. Te mostraré algo. Al día siguiente, Héctor se encontró frente a un edificio desgastado en un barrio humilde de la ciudad. Era un refugio para niños en situación vulnerable, dirigido por voluntarios que apenas lograban mantenerlo funcionando. Cuando entró, se encontró con un grupo de pequeños jugando en un rincón. Sus risas llenaban el aire con una alegría pura y desinteresada. Pero también notó los muebles viejos, las paredes descascaradas y la escasez de recursos. Este lugar necesita ayuda, dijo Marco cruzándose de brazos. Héctor observó en silencio, sintiendo cómo algo dentro de él se movía. Por primera vez en su vida, sintió el deseo genuino de hacer algo que no beneficiara solo a él. Quiero financiar este lugar, dijo de repente. Marco lo miró sorprendido. ¿Hablas en serio? Quiero hacer algo con mi dinero que realmente valga la pena. Y lo hizo. En las semanas siguientes, Héctor invirtió tiempo y recursos en transformar el refugio. No solo donó dinero, sino que se involucró personalmente. Remodeló las instalaciones, contrató personal capacitado y pasó tiempo con los niños, escuchando sus historias y entendiendo sus necesidades. Descubrió que la verdadera satisfacción no venía de acumular riquezas, sino de compartir lo que tenía con quienes realmente lo necesitaban. Un día, mientras ayudaba a organizar donaciones, sintió una presencia a su espalda. Giró lentamente y se encontró con Sofía. Ella lo observaba con una expresión difícil de descifrar. «Me enteré de lo que estás haciendo», dijo en voz baja. Héctor limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano y asintió. «No lo hago por ti, Sofía», ella ladeó la cabeza. «Lo sé». Hubo un momento de silencio entre ellos. Por primera vez en años, Sofía no lo miraba con resentimiento. Había algo más en su mirada, algo que Héctor no se atrevía a descifrar. «Luis preguntó por ti», murmuró ella finalmente. «Quiere verte otra vez». El corazón de Héctor se detuvo por un segundo. «¿Puedo?». Sofía lo observó unos instantes más antes de responder. «Sí, pero con una condición». Héctor esperó. «No me decepciones otra vez». Él sostuvo su mirada y, con más certeza de la que jamás había tenido en su vida, asintió. «No lo haré». Por primera vez sentía que realmente tenía algo que perder, y no estaba dispuesto a fallar esta vez. Héctor no podía evitar sentir un nudo en el estómago mientras se dirigía a la casa de Sofía. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que estaba a punto de ver a Luis nuevamente, sentía un temor inesperado. ¿Y si el niño lo rechazaba? ¿Y si Sofía se arrepentía de haberle dado otra oportunidad para estar cerca de su hijo?
Respiró hondo antes de tocar la puerta. Sofía abrió y lo miró con cautela. «Pasa», dijo sin rodeos. Héctor cruzó el umbral con el corazón latiéndole con fuerza. La casa era cálida, acogedora, llena de vida. En cada rincón había indicios de una familia feliz. Dibujos infantiles pegados en la nevera, juguetes apilados en la esquina de la sala, fotos de Sofía con los niños en las paredes. Se sintió como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Pero entonces, una vocecita llena de emoción rompió la tensión. «Tío Héctor». Luis apareció corriendo por el pasillo y se lanzó a sus brazos sin dudar. Héctor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir los pequeños brazos rodeando su cuello. «Me alegra verte, campeón», murmuró conmovido. El niño se apartó lo justo para mirarlo con una gran sonrisa. «¿Quieres ver mi cuarto? Tengo nuevos juguetes». Héctor rió, sorprendido por la facilidad con la que el niño lo había aceptado. «Me encantaría». Mientras lo seguía por el pasillo, notó la mirada de Sofía siguiéndolo con atención. No era desconfianza lo que veía en sus ojos esta vez. Era algo más, una especie de evaluación silenciosa, como si estuviera tratando de entender en qué momento él había cambiado tanto. Luis le mostró con orgullo sus juguetes y le explicó con detalle cada uno de ellos. Mientras escuchaba, Héctor se dio cuenta de algo. Nunca en su vida había sentido un amor tan puro como el que ese niño le ofrecía sin condiciones. Cuando llegó el momento de irse, Luis le sujetó la mano con fuerza. «¿Vas a volver?» Héctor se arrodilló frente a él y le sostuvo los hombros. «Siempre que me dejes, pequeño». Luis sonrió y asintió con entusiasmo. Cuando regresó a la sala, Sofía lo esperaba con los brazos cruzados. «Lo hiciste bien», admitió sin rodeos. Héctor la miró con seriedad. «No quiero ser solo una visita para él». Sofía bajó la vista, pensativa. «No sé si estoy lista para eso, Héctor». Él asintió lentamente. «Lo entiendo, pero no me voy a rendir». Ella suspiró y lo miró con intensidad.